Y vamos a conversar aquí en nuestro pequeño estudio con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza. Muchas gracias por estar con nosotros, Paula. Tú ya no estás metida dentro de la política contingente dura, pero sigues haciendo clases en la Universidad del Desarrollo, en el CIPS de la Universidad del Desarrollo, que te voy a preguntar qué es el CIPS, pero dime la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Echas de menos la moneda? La verdad que no. No, la verdad que no. Fue una experiencia muy interesante. Nos tocó vivir un momento muy difícil, muy duro, que fue particularmente el periodo de la pandemia. Y hoy día estoy feliz en la Universidad del Desarrollo, en un centro de políticas públicas en salud, aportando desde esta vereda a las políticas públicas, pero de una mirada más tranquila, con mayor proyección y con cierta distancia. Ahora, tú inevitablemente, a pesar de que eres una persona profesional, médica y todas las cosas, te metiste, incursionaste en la política, que las políticas de salud uno puede creer que de alguna manera porque tienen que ver con cosas concretas como la mejoría de un ser humano, qué sé yo, no, pero pasan más o menos las mismas cosas, los proyectos de ley siguen el mismo trámite parlamentario, de repente hay discusiones sobre que tomar una vía u otra vía, y de pronto yo quería partir con eso que tú misma planteaste, de pronto se produce un remesón gigantesco cuando aparece una pandemia que no estaba en el radar, llamémoslo así. Bueno, sí, efectivamente. Nosotros llegamos con un programa de gobierno desde el punto de vista de salud, con ciertos anhelos de realizar ciertos cambios significativos y aportar a la salud de distintas miradas, de la salud pública, muchas cosas que hay que hacer. Y en ese contexto de salud pública, me acuerdo que incluso nosotros teníamos un programa que íbamos a lanzar, un programa de prevención de obesidad infantil, y en ese momento llega la pandemia y la verdad que nos hace un giro de 360 grados y nos enfocamos, no solamente el Ministerio de Salud, la verdad que el gobierno completo y el país completo, a enfrentar una situación sanitaria que ha sido la pandemia más brutal que ha impactado a Chile y al mundo en los últimos 100 años. Y a pesar de que había sido anunciada, Fernando, hay artículos científicos, hay artículos académicos, hay artículos de revistas como el Newsweek, el Time, que decía la próxima situación sanitaria iba a ser una pandemia, no estábamos preparados para lo que llegó. Bueno, y llegó la pandemia y nos tuvimos que enfrentar a esta situación y tomar esas medidas tan difíciles que tomamos. Ahora, yo sé que esta pregunta es media complicada, pero tú y yo conocimos al presidente Piñera, tú probablemente mucho mejor que yo porque trabajaste junto con él. Él fue dueño del canal en el que yo trabajaba y tenía una muy buena relación con él. Y es una persona que es como teóricamente la antítesis de alguien preparado para una pandemia, porque es una persona que tiene movimientos todo el tiempo. Es una persona que se le ocurrían las cosas, hacía una cosa, quería hacer allá. Si es que alguien estaba buscándolo en la calle, bajaba a la calle, hacía... No es la persona típica de la política flemática donde se ordenan cosas. Y bueno, tuvo 2 o 3 percances en medio de la pandemia cuando apareció sin la mascarita y sin ese tipo de cosas. ¿Cómo fue lidiar con la pandemia, pero con un presidente que era básicamente... Sí, la verdad que yo creo que el presidente Piñera, una de las grandes cualidades que tenía era poder liderar las situaciones difíciles y complejas. Yo recuerdo que muy tempranamente, Fernando, habían aparecido los primeros casos en China. El presidente Piñera nos llamó a la moneda y nos dijo, bueno, ¿qué es lo que significa esto? ¿Cómo nos preparamos en nuestro país? Y desde muy tempranamente nos pidió al Ministerio de Salud que nos preparáramos en caso de que Chile llegara este virus que no sabíamos cómo se iba a comportar. Él lideró esa famosa mesa COVID, donde nos juntábamos todos los días a las 7 de la mañana, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Defensa, es decir, el gobierno completo enfrentado a la pandemia. Yo creo que él tuvo una capacidad de liderazgo en esa situación que yo dificulto que otra persona lo hubiera obtenido. Y muy tempranamente tuvo la visibilidad y la visión de decirnos, recién habían en los primeros casos, y él nos dijo, bueno,
en Chile vamos a tener que tener vacunas cuando las vacunas sean aprobadas en el mundo. Así que en forma paralela tenemos que trabajar para tener las vacunas en Chile. Y yo creo que para mí fue un gran aprendizaje trabajar con él. Fue difícil, obviamente que fue difícil. Era como dar prueba todos los días. Nos juntábamos a las 7 de la mañana y nos exigía no solamente tener la información, tener los números, tener la evidencia y tener las respuestas. O sea, uno planteaba un problema y tenía que tener la respuesta. Y obviamente estar dando examen todos los días no era fácil, pero creo que fue un gran aprendizaje de tenerlo a él como presidente. Ahora, ahí también pasó una cosa que yo lo he hablado algunas veces, que fue a mi modo de ver, esta es una opinión personal, la corrección de un error monumental que sucedió básicamente desde la época de la dictadura, que es, nosotros éramos fabricantes de medicamentos. De vacunas. De vacunas, sí, pues. Históricamente. Y resulta que con la idea esta de que lo que debía, las ventajas comparativas del país era lo que mandaban en los productos, era más productivo, qué sé yo, hacer vinos y mandarlos a otra parte, y era más barato comprar los medicamentos. Y teníamos nosotros laboratorios por todos lados. El ISP producía vacunas. Exactamente, producía vacunas. Bueno, finalmente compramos las vacunas y viene la pandemia y de alguna manera se inicia un proceso de reproducción de vacunas nacionales, que creo que, no sé si es que ha emergido mucho más de lo que partía. La verdad que no, la verdad que se plantea volver a producir vacunas, se plantea desde el punto de vista de la situación que se vivió, que no sabíamos si íbamos a poder tener acceso a las vacunas cuando ellas fueran aprobadas. Las vacunas normalmente, Fernando, se demoraban entre 5 y 10 años en producirse. Por lo tanto, no veíamos que en el corto plazo íbamos a poder tener vacunas. Sin embargo, afortunadamente, el mundo entero, ¿cierto? En China, en Estados Unidos, en Inglaterra, los laboratorios empezaron a trabajar para poder tener vacunas. Y nosotros pudimos tener vacunas porque esos laboratorios pudieron exportar. Pero ¿qué hubiera pasado si esos laboratorios no nos hubieran exportado vacunas a los países? Entonces, siempre queda sobre la mesa la posibilidad de decir, bueno, uno tiene que tener, ¿cierto?, las tecnologías sanitarias al menos para nuestra población. Y siempre está para la disyuntiva. Para cuidarte. Así es, y siempre está la disyuntiva, ¿cierto? Yo creo que ahí está, hay laboratorios que tienen una capacidad y una tecnología probablemente mucho más desarrollada de lo que hemos tenido en Chile, y no sé si nosotros hubiéramos sido capaces de producir estas vacunas contra el COVID como lo hizo Pfizer, Moderna, Sinovac en China, AstraZeneca en Inglaterra. La verdad que es difícil saber. O sea, no hay ni una posibilidad de saberlo porque no pasó. No lo sabemos. Es un contrafactual que no lo sabemos, tiene mucho sentido. Lo sabemos. Lo que sí sabemos es que uno puede cooperar con esas instituciones para poder hacer investigación, que fue lo que hicimos en Chile. Nuestras universidades hicieron investigaciones para saber si esas vacunas eran efectivas, y eso también permitió tener vacunas muy prontamente y oportunamente. Yo creo que nosotros tuvimos la visión, el país tuvo la visión de que esto era un tema sanitario, no era un tema político como en otros países, y por lo tanto hicimos convenio con Pfizer en Estados Unidos, con China, la Sinovac, con Inglaterra, porque no sabíamos cuál iba a ser la primera que se aprobara. Afortunadamente con Sinovac tuvimos una gran cantidad de vacunas al principio, y también con Pfizer. Bueno, y pasó lo que pasó y afortunadamente pudimos dar respuesta a las necesidades. Paula, la otra variable que cada vez que se habla de salud pública en Chile, la otra variable que aparece siempre es, ¿cómo lograr que las personas tengan una atención en los hospitales lo suficientemente, lo equivalentemente rápida a la necesidad que se tiene? ¿Desde cuándo que se viene escuchando la idea de todas las camas que hay que ocupar y las que no hay que ocupar, los lugares que te toca llegar, la cola para entrar al hospital? Eso es un tema que viene ya, yo te diría, cerca de, por lo menos en términos públicos, de cerca de unos 20, 22 años. Bueno, efectivamente, yo creo que aquí, para poder entender cómo solucionar el problema, tenemos que entender cuáles son las causas del problema.
Primero que nada, hay un tema de epidemiología, lo que se llama de la salud pública en sí. Chile ha tenido una buena historia de salud pública, ¿cierto? Vivimos muchos años, tenemos un promedio de edad de esperanza de vida de más de 80 años, promedio de la OECD, muy bien, pero llegamos tremendamente enfermos, una alta carga de enfermedad, sí. Diabetes, hipertensión, obesidad, ¿cierto? Y eso hace que los sistemas de salud se vean tremendamente demandados, y cada vez más, porque vivimos más y llegamos más enfermos. Y por lo tanto tenemos que ir adaptando nuestro sistema de salud a esas demandas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro sistema de salud? Está muy fragmentado, segmentado. Tenemos un sistema privado, ¿no es cierto?, de aseguradores privados que son las ISAPRE. Sabemos la situación particular de las ISAPRE, podríamos hablar largamente de las ISAPRE. Tenemos prestadores privados que atienden a las personas que están en las ISAPRE, pero también a las personas que están en el seguro público, que es FONASA, que se atienden a través de la modalidad de elección. Y tenemos los prestadores públicos, que son los hospitales públicos. ¿Qué pasa con los hospitales públicos? Ahí yo creo que requiere nuestro sistema de salud pública una gran reforma, no solamente en el sector privado, pero también en FONASA. FONASA, que es el gran asegurador de las personas, no es un seguro, no tiene el rol de seguro, es decir, no tiene injerencia sobre los hospitales, no le puede exigir a los hospitales, mire, mis asegurados tienen que atenderse en tan periodo de tiempo, por lo tanto ahí tenemos que hacer reformas profundas. A mí me toca hoy día participar en un comité técnico de la Comisión de Salud del Senado, donde estamos trabajando, nos pidieron hacer ciertas propuestas para poder mejorar lo que llamas tú el acceso, no solamente el acceso a la salud, sino que también ese acceso a la salud sea oportuna. ¿Y no hay en el mundo lugares donde tú puedas ver reflejado lo más cercano, lo ideal de lo que tú quieres? Siempre se ha hablado del sistema inglés y en algunos otros, los escandinavos y qué sé yo. ¿Hay algo que se pueda, pero así como para que se instale, para que quede, que se pueda traer? En el mundo hay dos tipos de sistema. Uno es el sistema inglés, que es el famoso histórico Beveridge, que es el sistema público, asegurador y prestador. Y otro es el sistema, yo diría Bismarck, que llamamos el modelo alemán, que está basado en seguros que compiten. Ambos modelos tienen fortalezas y tienen debilidades. El sistema inglés hoy día uno de los grandes problemas que tiene son las listas de espera. ¿Ya? Y ahí está, es parte de... Nosotros siempre hemos sido los ingleses de Sudamérica. Sí. Pero es un problema mundial por esto, porque vivimos muchos años, estamos más enfermos y la carga. El modelo alemán probablemente no tiene ese tremendo problema de las listas de espera, pero es un modelo que es más caro. Nosotros tenemos algo de cada uno de estos modelos. Lo importante es que en la historia, que nosotros tenemos un modelo de seguro, ¿cierto? FONASA, ISAPRE, nuestra historia se ha construido en base a seguro. Lo que tenemos que hacer es mejorar los procesos dentro de lo que nosotros tenemos. Muestra un botón. Los hospitales públicos, por ejemplo, la eficiencia de los pabellones en el hospital público, de acuerdo a los estudios que se han hecho, no supera el 52%. Según la OECD, debiéramos alcanzar el 80%. ¿Cuáles son los problemas dentro de los pabellones? ¿Por qué no alcanzamos esa eficiencia? Probablemente en algunos lugares faltan recursos humanos, faltan anestesistas, faltan cirujanos. En otros lugares probablemente es el tema de las licencias médicas, empezamos más tarde. Por lo tanto, yo creo que hoy día necesitamos mejorar los procesos dentro de los hospitales para poder mejorar la eficiencia dentro de los hospitales y dar respuesta a las necesidades de las personas. Déjame hacerte una pregunta que probablemente tiene que ver con lo que tú estás diciendo en el ámbito de la creación de, llamemos así, un escenario para que esto pueda ser posible. ¿Qué es? Como la medicina es una cosa que tiene que ver con ciencia, con realidad palpable. No es solamente, claro, por cierto, está la psicología y está la psiquiatría y todas las cosas que eventualmente uno puede pasar, pero tienen un factor de asociación a hechos factuales reconocidos por cualquiera, independientemente de la capacidad ideológica de las distintas personas. Es más fácil, por ejemplo, en el mundo de la medicina, que los doctores se conecten, tomen decisiones conjuntas, lleguen a acuerdos, por ejemplo, respecto de cómo enfrentar una pandemia o cómo enfrentar una determinada enfermedad, en el sentido de que estamos hablando de cosas que son tangibles, que son tocables, que son miradas en el microscopio y no
ideas. De todas maneras, en general el mundo de la salud funciona en base a evidencia y evidencia científica. Y ahí no hay cuestionamiento en poder llegar a acuerdos para tomar ciertas decisiones, ciertos protocolos, en gestión. Yo creo que ahí, en general, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Y en ese sentido yo creo que hay mucha validación, independientemente de las posiciones ideológicas. ¿Dónde están las posiciones ideológicas en el mundo de la salud? Sí. Están principalmente en los modelos que queremos para nuestro país. Queremos un modelo con un sistema único, estatal, lo que llamamos un seguro único, o queremos un modelo donde sean multiseguros, por ejemplo, y donde participa el sector público y el sector privado. Esas son las ciertas diferencias que hay ideológicas. Si tú dices, bueno, pero en el resto, en cómo enfrentar una enfermedad, cómo mejorar los procesos. Y a mí me tocó partir, por ejemplo, en la pandemia. Nosotros teníamos un comité asesor donde habían expertos de distintas miradas políticas. De hecho, la doctora Jimena Aguilera, actual ministra de Salud, era parte del comité que yo le valido a ella, que ella fue una gran aporte en la pandemia cuando nosotros estábamos en el gobierno, siendo que ella no era perteneciente al gobierno, pero sin embargo su posición académica, su posición como experta, nos permitía aportar decisiones que eran absolutamente técnicas para enfrentar la pandemia. Y por lo tanto yo creo que en salud es más fácil que en otras áreas, ¿no es cierto?, probablemente llegar a acuerdos independientemente de que uno puede tener una posición política frente al tema. Sí, ese es un punto muy interesante porque, claro, difiere de repente con otros ministros o otras personas que tienen una posición que es naturalmente, no es que sea mala, naturalmente más ideológica, digamos, de tomar posición. Te quiero hacer una pregunta, Paula, sobre otro fenómeno que pasó, que quizás no tuvo una repercusión en Chile tan grande como tuvo en otros países. Yo me acuerdo haber viajado a Estados Unidos y verlo en marcha y calle, que fue primero, el proceso antivacuna. Segundo, el echarle la culpa de esto a un país que es el que tenía la intención de contaminar a todo y buscar que esto, una suerte de paranoia, que me imagino que aquí también se debe haber discutido, ¿será verdad o no será verdad de que hay gente que está introduciendo intencionalmente estos bichos para que se disminuya la población o queden... Culparon a China de un montón de cosas que después se descubrió que ninguna de esas tenía que ver, pero el fenómeno de el ciudadano del país que históricamente, por lo menos en Chile es claro, si el gobierno decía hay que vacunarse contra él, tú no cuestionabas el asunto. Sí. Y de pronto empezaste a cuestionarlo porque lo viste en otras partes que había cuestionamiento y había salida y había desfile. ¿Qué tanto eso afecta? Bueno, a ver, yo creo que tú pones un punto muy interesante porque en otros países, Estados Unidos sin duda, en ese minuto estaba gobernando Trump, la pandemia tuvo posiciones políticas. Sí. De hecho, los estados donde gobernaban los republicanos, ¿no es cierto?, se decía que la gente no se vacunaba, no usaba la mascarilla. Donde gobernaban los demócratas había mucho más sentido de salud pública. O sea, se tomaron posiciones políticas. En Chile eso no ocurrió. Generalmente Chile, del punto de vista de salud pública, tiene una sola posición. Y acá, con respecto a las vacunas, yo recuerdo que nosotros nos cuestionamos. Dijimos, bueno, vamos a tener vacunas, vamos a comprar las vacunas, vamos a capacitar a las personal de salud para que pueda vacunar, vamos a instalar los vacunatorios, vamos a probarlas. Pero si la gente no se vacuna, la estrategia... claro, no tiene ningún sentido. Y por lo tanto, una de las cosas más importantes era el tema de la comunicación, el rol que tuvieron ustedes. ¿En qué sentido? En comunicar por qué la vacuna que se estaban aprobando, se estaban trayendo, eran seguras, eran eficaces y eran de calidad. Y ahí no solamente el Ministerio de Salud, yo te diría que el mundo académico, la sociedad científica, también los comités de expertos, el CABEI, o sea, había un mundo de técnicos que apoyaban las decisiones en relación a la vacuna y yo creo que eso produjo confianza. Lo más relevante en la pandemia, al menos a lo que a mí me tocó vivir,
era crear confianza. La pandemia llegó post-estallido social. ¿Qué significaba eso? Que había muy poca confianza en las autoridades en su momento. Y teníamos que crear confianza de que si le decíamos use la mascarilla, no salga a la calle, vacúnese, tenían que hacerlo, porque claro, porque era perfectamente posible pensar aquí el gobierno está tratando de debilitarnos, claro. Entonces teníamos que crear esa confianza. Y la única manera de crear confianza era saliendo y mostrando la información, lo que sabíamos, pero también lo que no sabíamos. Mostrando los datos que teníamos en su momento y después los que teníamos en otro momento. Y yo creo que eso permitió ir creando la confianza con el tiempo. Obviamente fueron momentos difíciles, duros, pero yo creo que finalmente el país respondió. Y no fue solamente un acto del gobierno, aquí todos los actores tuvieron un rol. El sector público, qué duda cabe, pero el sector privado también, el mundo académico también, la sociedad civil, el mundo de las comunicaciones, también estaban ahí informando a la gente. Yo creo que eso hizo que Chile finalmente, como país, ¿no es cierto?, tuviera una respuesta adecuada frente a esta situación sanitaria tan dura. Ahora, Paula, yo sé que esta pregunta puede ser un poquito exagerada, pero la única cosa que nosotros, yo creo, no podemos volver a decir es que lo que el futuro depara es conocido y por lo tanto hay que hacer las mismas cosas. Han pasado cosas y están pasando cosas que tienen que ver con probablemente movimientos que el ser humano inició hace mucho tiempo, pero que están teniendo consecuencias hoy día. El calentamiento global es una de esas cosas. La cantidad de huracanes y la fuerza de los vientos genera una situación distinta. Y en el ámbito de la salud, ¿qué es lo que ustedes, los expertos, determinan o ven que eventualmente hay que mirar con atención esas cosas? Hoy día somos un mundo que funciona sobre la base de un celular, sobre la base de inteligencia artificial, etcétera, pero se enferma y se muere. Así es. Yo creo que una de las cosas que sí sabemos es que va a venir otra pandemia. Sabemos. No sabemos cuándo, no sabemos qué, pero sabemos que va a venir en algún momento por todo lo que tú dijiste, ¿cierto? El calentamiento global, la interacción, las comunicaciones, eso va a ser de todas maneras. Y por lo tanto yo creo que una de las cosas que tenemos que estar preparados es vigilante frente a la aparición de nuevos virus, nuevas bacterias. La vigilancia. Cuéntale a la gente cómo uno es vigilante frente a un fenómeno que realmente no tiene mucho conocimiento científico al respecto. Bueno, una de las maneras de estar vigilante, que lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es estar preparado. Hoy día la Organización de la Salud está todo el tiempo de alguna manera vigilando, ¿no es cierto?, controlando si hay aparición de alguna enfermedad nueva en alguna parte del mundo y lo comunica rápidamente. ¿Cómo estamos vigilantes nosotros? Nosotros tenemos que estar testeando, ¿cierto?, en forma, de alguna manera, testeando aparición de nuevos síntomas y a las personas estar estudiándolos desde el punto de vista de si es un virus nuevo, si es una bacteria nueva, y frente a esa situación llamar a una alerta. O sea, tenemos que estar vigilantes en los centros de salud, si aparece una persona con alguna sintomatología distinta, estar estudiándolo, si llega alguna persona de afuera con alguna enfermedad distinta, y esa es la manera de estar vigilante y comunicado con la Organización Mundial de la Salud. La vigilancia epidemiológica, que se llama, es que estar, ¿no es cierto?, monitoreando los síntomas en las personas, monitoreando el agua, monitoreando de alguna manera alertas sanitarias es fundamental. Y hay... Tenemos, yo creo que tenemos que mejorar muchísimo. Mira, lo que te quiero preguntar es una cosa bien puntual que tiene que ver a propósito de otro libro muy interesante que se llama El valor de la atención, que es cómo nos damos cuenta cuando tenemos ya esta certidumbre que tú acabas de decir. En cualquier momento puede venir algo porque están viniendo cosas de... Ok, ¿dónde ponen los detectores? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo observas algo que no estabas preparado para buscar? ¿Cómo te das cuenta? Primero que nada, una manera de empezar a mirar es que los profesionales de salud
Es ahí donde uno parte, ¿cierto? Los profesionales de salud que están en la atención primaria, el médico que está en un control, en un servicio de urgencia, detecta o aparece una persona con sintomatología que es distinta, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó en China con estos casos, ¿cierto? Personas que empezaron a tener síntomas respiratorios, pero que rápidamente se enfermaban, se agravaban y se morían. Los estudiaron y no eran los virus habituales y de repente descubrieron que era un coronavirus. Dijeron, ojo, aquí está apareciendo algo nuevo que no sabemos qué es lo que es. Entonces, lo primero son los profesionales de salud que están en los distintos centros de salud. Y es ahí donde uno empieza a detectar. Y eso se empiezan a hacer estudios de virus, ¿no es cierto? Y del genoma del virus, si es un virus habitual. Porque, por ejemplo, si empiezan a aparecer en periodo de invierno virus respiratorios, y yo le hago la prueba, por eso hay grupos centinelas que estudiamos, y no son virus influenza, y tampoco es un rinovirus, tampoco es un virus respiratorio sincicial. Chuta, esta cuestión no es lo que habitualmente veo, es un virus distinto. Y de esa manera tú empiezas a sospechar al menos que puede ser algo nuevo. Ya sea por sintomatología distinta, ya sea porque los estudios demuestran que hay algo distinto, pero hay que estar pensando que pueden haber cosas distintas y eso es estar vigilante. Déjame hacerte una última pregunta, Paula, sobre una cosa que creo que te va a gustar porque eres profesora también. ¿Cómo se enseña? Dos cosas. Uno, el mundo de la medicina ha tenido tanto protagonismo en el mundo en el último tiempo, con pandemias, con una serie de cosas, que uno se pregunta, oye, ¿esto genera voluntad de ser médico más rápidamente que en momentos de calma? ¿Pasa el tema de salud a entrar en las perspectivas de los muchachos y muchachas que salen del colegio y que están orientando una vida de adulto que eventualmente puede tener que ver para enfrentar el mundo de las enfermedades? Lo que a mí me tocó ver, particularmente lo que veo ahora en el centro que estoy liderando yo ahí en el Centro de Políticas Públicas en Salud en la Universidad del Desarrollo, es que hay mayor interés en la salud pública, en políticas públicas en salud. Cosa que la salud pública como Eso se debe especialidad no era una especialidad atractiva en general, ¿cierto? A la gente le gusta la clínica, estar con los pacientes. Yo soy pediatra, por ejemplo, toda mi vida me dediqué a la pediatría, pero a mí me ha llamado la atención que hay mucho más interés en las políticas públicas y en la salud pública como concepto de especialidad. Y no solamente en la gente joven, en médicos que ya son especialistas. Nosotros tenemos unos diplomados, me toca participar en unos magíster y yo pregunto, ¿qué es lo que hacen ustedes en un magíster de salud pública o de políticas públicas? Y tú ves traumatólogos, ves médicos, ves ingenieros estudiando. Entonces ves otras profesiones y otras especialidades estudiando un tema que probablemente hizo que la pandemia la hiciera más atractiva. A mí me tocó trabajar con muchos profesionales que no eran médicos, que eran ingenieros, que eran estadísticos, ¿cierto? Mucho más interesados en bioestadística, porque había que analizar datos, información, procesos, y eso generalmente vienen del mundo de la ingeniería. Entonces yo creo que en ese mundo también hay mucho más interés en el mundo de la salud. Ha sido curioso lo que ha producido la pandemia en el mundo de la educación. Por último, te quiero preguntar, Paula, a ver, tú mencionaste al principio de la conversación de alguna manera las escalas en términos de calidad de salud de distintos países. Chile, ¿en qué tipo de escala o denominador está hoy día? A ver, yo creo que es difícil decir, nosotros tenemos algunas políticas públicas que estamos muy bien, que por ejemplo es los programas de vacunación que tenemos en Chile. Yo creo que Chile tiene una historia en las políticas de vacunación que es admirable, ¿cierto? Cuando uno mira los datos de los niños vacunados, de las políticas públicas en general, las vacunas, creo que ahí estamos, yo no sé si liderando en el mundo, pero tenemos muy buena cobertura de vacunación y por eso tenemos pocas enfermedades
que aparecen en otros lados. Aparecen brotes de sarampión, pero rápidamente los controlamos. Cuando llega algún caso distinto, rápidamente los controlamos porque tenemos buena vigilancia en esas enfermedades en salud. Yo creo que hoy día, por ejemplo, tenemos problemas importantes en el acceso a la salud, particularmente en ciertas enfermedades. Habla de las listas de espera que tenemos, ¿cierto? En el acceso a especialistas, en el acceso a ciertos procesos. Yo creo que tenemos que fortalecer en forma muy importante el manejo de los pacientes con cáncer. Hoy día es la primera causa de muerte que tenemos en Chile. Por lo tanto, tenemos desafíos muy importantes no solamente en el acceso a la salud, sino que también otra cosa que estamos al debe es en el gasto de bolsillo. Cuando miramos a Chile en la OECD, Chile es el país que tiene más alto gasto de bolsillo en salud y particularmente en medicamentos, ¿ya? Entonces ahí tenemos que enfocarnos para disminuir ese gasto de bolsillo, porque el gasto de bolsillo en salud empobrece a las familias. Yo creo que tenemos grandes desafíos por delante. Ese punto que tú tocaste al final es, creo yo, tremendamente importante, que es, no hay que olvidarse, y no lo estoy diciendo de mala fe, digamos, pero no hay que olvidarse que los laboratorios que generan los remedios son empresas con fines de utilidades, no solamente con salvar a las personas, pero ojalá generar ingresos al respecto de eso. Y cuando de repente pasa una de estas situaciones, bueno, se te suben los precios de los remedios. Sí, yo creo que ahí tenemos que definir políticas. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, hay ¿Qué políticas públicas hay para poder...? Hoy día hay una ley de fármacos 2 que está en el Congreso y que lleva varios años en el Congreso, que yo creo que va a permitir de alguna manera que las personas... Porque aquí lo importante es que el acceso a los medicamentos y el gasto de bolsillo de las personas sea menor. Pero no solamente el tema del precio de los laboratorios. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que están en las canastas del Ministerio de Salud y que están en las canastas de la atención primaria. Pero sin embargo, cuando la persona va a la atención primaria, termina yendo a la farmacia y no termina recibiendo su medicamento en la atención primaria. Por distintos motivos, porque el laboratorio no tenía, o sea, la farmacia no lo tenía. Entonces, yo creo que es muy importante entender por qué las personas hoy día no están recibiendo sus medicamentos en el momento adecuado cuando lo reciben. Las políticas públicas en salud son complejas, son difíciles. Chile ha avanzado muchísimo a través de la historia, pero yo creo que hoy día requerimos reformas profundas. Todavía, Paula, siguen habiendo diferencias muy brutales para el mismo medicamento en distintos países de América Latina. Mira, nosotros en Chile... Eso sí, hace 10 años era impresionante. Chile tiene medicamentos genéricos muy baratos. Cuando uno mira los distintos medicamentos, los genéricos son muy baratos y ahí no tenemos diferente. Después tenemos los genéricos de marca, que es un genérico que tiene un nombre comercial. Ese es más caro. Y después tenemos los innovadores, que sí son más caros. Entonces, nosotros hemos incentivado que las personas compren los medicamentos que llamamos bioequivalentes, ¿cierto? Que es un medicamento bueno que tiene la bioequivalencia. Y esos medicamentos tienen un precio más adecuado y son accesibles. Por lo tanto, requerimos educar a las personas. Ahora, también. Ese punto que estás tocando me parece trascendental, porque... a ver, a ti el médico te da una receta y yo me cuesta leer la cosa, pero la receta, ¿cuál es la primera intención del doctor cuando ve a la persona? Dice que si yo le pongo el bioequivalente, le pongo el... Pídele el bioequivalente, cuando se lo ponga dígame el bioequivalente. Claro, pero acuérdate que no sé si es que todavía sigue dando vuelta el visitador médico que les pasa los remedios y que les dice las cosas en buena onda, informándole las cosas, pero ahí se genera una relación media rara con los laboratorios. Sí, por eso en la ley de fármacos 2, una de las cosas que incentiva es que el doctor ponga el nombre genérico del medicamento, ¿cierto? Y no el nombre comercial, porque obviamente el nombre comercial probablemente es más caro. Sí. El paciente decidirá, porque obviamente finalmente el paciente es el que tiene que decidir. Pero una de las cosas importantes es que el doctor ponga el nombre genérico, porque ese mismo medicamento puede costar 10 como puede costar 100. Entonces, yo creo que ahí es donde se produce la diferencia. Eso es un buen consejo. Sí, es un buen consejo y que diga que bioequivalente, porque eso te asegura calidad y seguridad.
Paula Daza, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando sobre como tú que fuiste testiga presencial de una epidemia brutal que dejó sus secuelas de muertos grandes. Se dejó secuelas en muchos aspectos En también. muchos aspectos, Sí, sí. tenemos que aprender de ello. Muchas gracias, Paula Daza. Gracias, Fernando.